El antiguo secreto de la flor de la vida, volumen 1, por Drúmbalo Melquisedec. En esta serie de videos narraré el libro completo de la flor de la vida, volumen 1, de Drúmbalo Melquisedec. Comencemos con el capítulo 1, que dividiré en 3 partes. 1 de 3. Recordando nuestro pasado antiguo. ¿Cómo cambió nuestra realidad de la caída de la Atlántida? Hace poco, menos de 13.000 años, sucedió algo muy drástico en la historia de nuestro planeta, que vamos a explorar en gran detalle, porque lo que sucedió en el pasado está ahora afectando cada aspecto de nuestra vida. Todo lo que experimentamos en nuestra vida diaria, incluyendo las tecnologías particulares que usamos, las guerras que estallan, los alimentos que ingerimos e incluso la forma como percibimos nuestras vidas, son el resultado directo de una cierta secuencia de eventos que sucedieron durante el final de los tiempos atlantes. Las consecuencias de estos eventos antiguos han cambiado completamente la forma en que vivimos e interpretamos la realidad. Todo está conectado. Solo existe una realidad y un Dios, pero existen muchas formas en las que pueden ser interpretadas la realidad, la única realidad. De hecho, el número de formas para interpretar la realidad es prácticamente infinito. Existen ciertas realidades en las que muchas personas han acordado, y esas realidades son llamadas niveles de conciencia. Y existen realidades específicas en las que se están enfocando un número extraordinariamente grande de seres, que incluyen la que tú y yo estamos experimentando ahora mismo. En un tiempo, nosotros existimos en la Tierra, en un nivel muy alto de conciencia, que estaba muy lejos de cualquier cosa que podamos imaginar ahora mismo. No tenemos siquiera la capacidad para imaginar el lugar en donde estuvimos una vez, porque quienes fuimos entonces está totalmente fuera de contexto con lo que somos ahora. Debido a los eventos particulares que sucedieron entre 16.000 y 13.000 años atrás, la humanidad cayó desde un lugar muy alto a través de muchas dimensiones e implicaciones, decreciendo constantemente en densidad, hasta que alcanzamos este lugar en particular que llamamos la tercera dimensión en el planeta Tierra, el mundo moderno. Cuando caímos, y esto fue como una caída, estábamos en una espiral de conciencia incontrolable, bajando a través de las dimensiones de conciencia. Estábamos fuera de control y era muy parecido a caer a través del espacio. Cuando llegamos aquí, a la tercera dimensión, se llevaron a cabo ciertos cambios específicos, tanto psicológicos como en la forma que funcionamos en la realidad. El cambio más importante fue en la forma que respirábamos. La palabra hindú prana, para la energía de la fuerza de la vida de este universo,
El prana es más vital para nuestra supervivencia que el aire, que el agua, que la comida o cualquier otra sustancia. Y la forma en que introducimos esta energía en nuestro cuerpo afecta radicalmente la forma como percibimos la realidad. En los tiempos atlantes y antes, la forma como respirábamos prana estaba directamente relacionada con los campos de energía electromagnética que rodean a nuestros cuerpos. Todas las formas de energía en nuestro campo son geométricas y con la que estábamos trabajando es una estrella tetraédrica que consiste en 2 tetraedros interconectados. Figura 1 de 1. El campo en forma de estrella tetraédrica que nos rodea a cada uno de nosotros. Otra forma de pensar en esto es como una estrella de David tridimensional. El vértice del tetraedro, que apunta hacia arriba, termina a la distancia de una mano sobre la cabeza, y el vértice del tetraedro, que apunta hacia abajo, termina a la distancia de una mano debajo de los pies. Corre un tubo desde el vértice superior hacia el punto inferior a través de los principales centros de energía del cuerpo o chakras. Este tubo para tu cuerpo tiene el diámetro del círculo que forma cuando tocas tu dedo más grande con tu pulgar. Se ve como un tubo de vidrio fluorescente, excepto que tiene una estructura cristalina en los extremos que encajan dentro de los 2 vértices de la estrella tetraédrica. Antes de la caída de la Atlántida, solíamos traer el prana desde arriba, desde abajo de este tubo simultáneamente. Y los 2 flujos de prana se encontraban dentro de uno de nuestros chakras. Siempre ha sido un aspecto importante de esta antigua ciencia, cómo y en dónde se encuentran estos flujos de prana. Lo que ahora sigue siendo materia de estudio a través del universo. Otro punto principal en el cuerpo humano es la glándula pineal, localizada en el centro de la cabeza. Esta presenta un factor enorme en la conciencia. Esta glándula se ha degenerado de su tamaño original, comparable a una pelota de ping-pong, hasta su tamaño actual de un guisante seco, porque olvidamos cómo utilizarla hace mucho tiempo, y si no la usamos, la pierdes. La energía pránica solía fluir a través del cuerpo de la glándula pineal. Esta glándula, de acuerdo con Jacob Lieberman, autor de La luz, la medicina del futuro, se ve como un ojo y en algunos aspectos es literalmente un globo ocular. Es redonda y tiene una apertura en una porción. En esa apertura hay un lente para enfocar luz. Es hueca y tiene dentro receptores de color, su principal campo de visión. Aunque esto no ha sido determinado científicamente, es hacia arriba, hacia los cielos, tal como nuestros ojos pueden ver en el ángulo de 90 grados a nuestro alrededor. La glándula pineal puede también ver tanto 90 grados
desde la posición establecida, así como no podemos ver hacia las partes posterior de nuestra cabeza, la glándula pineal no puede ver hacia abajo en la dirección de la Tierra. Contenidas dentro de la glándula pineal, aún en su tamaño encogido, están todas las geometrías sagradas y la comprensión de la forma exacta de cómo fue creada la realidad. Todo está allí en cada persona, pero esta comprensión no es accesible para nosotros porque perdimos nuestros recuerdos durante la caída. Y sin nuestras memorias comenzamos a respirar de forma diferente. En lugar de tomar el prana a través de la glándula pineal y circularlo hacia arriba y hacia abajo de nuestro tubo central, comenzamos a respirarlo a través de la nariz y la boca. Esto provocó que el prana esquivara la glándula pineal, lo que dio como resultado que veamos las cosas de una forma totalmente diferente, a través de una interpretación distinta de la única realidad, llamado bueno o malo, o conciencia de polaridad. El resultado de esta conciencia de polaridad nos mantiene pensando que estamos dentro de un cuerpo, viendo hacia afuera, separados de alguna forma de lo que está allá afuera. Esto es una simple ilusión. Se siente real, pero no existe ninguna verdad en absoluto para esta percepción. Es simplemente una visión de la realidad que tenemos desde este estado al que caímos. Por ejemplo, no hay nada equivocado en todo lo que sucede, ya que Dios tiene el control de la creación, pero desde un punto de vista, el que la polaridad, viendo el planeta y la forma como evoluciona, no deberíamos de habernos caído aquí abajo. En una curva normal de evolución, no deberíamos estar aquí. Algo nos sucedió que no se suponía que debía ocurrir. Pasamos a través de una mutación. Tuvimos un rompimiento de cromosomas, podría decir, por lo que la Tierra ha estado en alerta roja durante casi 13.000 años y muchos seres y niveles de conciencia han estado trabajando juntos para resolver cómo regresarnos al sendero ADN en donde estábamos antes. El efecto de esta caída errónea en conciencia y los consiguientes esfuerzos para llevarnos de vuelta al camino han resultado en algo realmente bueno, algo inesperado, algo sorprendente. Seres de todo el universo se han estado intentando ayudar con nuestro problema. Han iniciado varios experimentos en nosotros en un esfuerzo de ayudar. Algunos legalmente, otros sin permiso. Un experimento en particular está resultando en un escenario que nadie en ninguna parte había soñado que se pudiera convertir en realidad, excepto una persona en una sola cultura, en un pasado muy distante. El Merkabah. Existe otro factor principal en el que vamos a enfocarnos en esta historia. Hace 13.000 años estábamos conscientes de algo sobre nosotros que hemos olvidado por completo desde entonces: los campos de energía geométricos alrededor de nuestro cuerpo pueden ser encendidos de una forma particular, que también están conectados con nuestra respiración.
Estos campos solían girar alrededor de nuestro cuerpo, muy cerca de la velocidad de la luz, pero disminuyeron su velocidad y dejaron de girar después de la caída. Cuando este campo vuelva a encenderse y a girar, es llamado un Merkabah. Y su utilidad en esta realidad no tiene paralelo. Nos brinda una conciencia expandida de quienes somos. Nos conecta con niveles superiores de conciencia y restablece la memoria de las posibilidades infinitas de nuestro ser. Un Merkabah sano, rotatorio, mide 18 y 20 metros de diámetro, por proporcional a nuestra estatura. La rotación de un Merkabah giratorio puede demostrarse en un monitor de computadora, usando los instrumentos necesarios, y su apariencia es idéntica a la envoltura infrarroja de calor de la galaxia, la misma forma básica que el tradicional platillo volador. La palabra Merkabah está compuesta de 3 palabras: Mer, Ka y Ba, los cuales, como los estamos usando, provienen del Egipto antiguo. Se ha visto en otras culturas como Merkabah, Merkaba, Merkabah, y existen varias pronunciaciones, pero generalmente se articula como si las 3 sílabas estuvieran separadas. Merkabah, con acentos iguales en cada una. Mer se refiere a un tipo de luz específico que era comprendido en Egipto solo durante la dinastía 18. Este fue visto como 2 campos contrarrotatorios de luz giratoria en el mismo espacio que son generados por ciertos patrones de respiración. Ka se refiere al espíritu individual y Ba se refiere a la interpretación del espíritu de la realidad particular. En nuestra realidad particular, Ba es definido usualmente como el cuerpo o la realidad física. En otras realidades, en donde los espíritus no tienen cuerpos, se refieren a sus conceptos o a la interpretación de la realidad que traen consigo. Entonces, el Merkabah es un campo contrarrotatorio de luz que afecta al espíritu y al cuerpo simultáneamente. Es un vehículo que puede llevar al espíritu y al cuerpo o a la interpretación de la realidad de alguien, desde un mundo o dimensión hacia otro. De hecho, el Merkabah es mucho más que esto, porque puede ser que creas una realidad, así como puedes mover a través de realidades. Para nuestro propósito aquí, sin embargo, nos enfocaremos principalmente en sus aspectos como un vehículo interdimensional. El Merkabah significa carro en hebreo, que nos ayuda a regresar a nuestro estado original superior de conciencia. Regresando a nuestro estado original. Para ser claros, regresar a nuestro estado original es un proceso natural que puede ser fácil o difícil de acuerdo a nuestros patrones de creencia. Sin embargo, involucrarnos simplemente con las relaciones
técnicas del Merkabah, tales como corregir nuestro patrón de respiración o darnos cuenta mentalmente de las conexiones infinitas con todos los patrones de la vida, por ejemplo, no es suficiente. Cuando menos un factor más es exclusivo más importante que el mismo Merkabah. Y este es la comprensión, la realización y la vivencia del amor divino. Ya que el amor divino, algunas veces referido como amor incondicional, es el factor principal que permite que el Merkabah se convierta en un campo viviente de luz. Sin amor divino, el Merkabah es solo una máquina, y esta máquina tendrá las limitaciones que nunca le permitirá al espíritu que la creó regresar a casa y alcanzar los niveles de conciencia más altos. El lugar en donde no hay niveles, debemos estar experimentando y expresando amor incondicional con el fin de movernos más allá de ciertas dimensiones, y el mundo se está dirigiendo rápido hacia ese lugar superior. Nos estamos alejando del lugar del separatismo, donde nos vemos a nosotros mismos dentro de un cuerpo que mira hacia afuera. Esa visión se irá pronto para ser reemplazada por una visión diferente de la realidad, en donde tendremos la sensación y el conocimiento de una unidad absoluta con toda la vida, y esa sensación crecerá más y más conforme continuemos subiendo a través de cada nivel de nuestro viaje a casa. Más tarde exploraremos formas especiales para abrir el corazón, para encender el amor, compasión e incondicional, con el fin de que puedas tener una experiencia directa. Si solo permiten que esto suceda, pueden descubrir cosas sobre sí mismos que no conocían antes. Querido lector, existen procedimientos en los talleres que no pueden ser reproducidos en los videos o en este libro, porque son totalmente vivenciales. Estos son tan importantes como el conocimiento, ya que sin ellos el conocimiento es inútil. La forma en que podemos brindarles estas experiencias ahora es a través de la tradición oral, por medio de talleres en vivo, pero esto puede cambiar en un futuro. Una realidad superior incluyente. Otro componente en el que nos vemos tiene muchos nombres, pero en términos actuales es referido generalmente como el ser superior. Existimos literalmente en otros mundos aparte de este. Existen tantas dimensiones y tantos mundos que casi sobrepasan la capacidad humana para concebirlos. Estos niveles son muy específicos y matemáticos, y el espacio y las longitudes de onda dentro y en medio de estos niveles son idénticos a las relaciones dentro de las octavas musicales y otros aspectos de la vida. Pero ahora mismo tu conciencia tridimensional ha sido cortada y probablemente de su aspecto superior, por lo que solo estás consciente de lo que sucede aquí en la Tierra. Esto no es la norma para los seres que existen en un estado natural, no caído. La norma es que los seres primero se vuelven conscientes de varios niveles al mismo tiempo, como acordes en la música.
hasta que finalmente, conforme crecen, se vuelven conscientes de todas estas partes. El siguiente ejemplo es inusual, pero demuestra lo que estamos diciendo. Estoy en comunicación con alguien ahora mismo, que está consciente de muchos niveles a la vez. Los científicos la están estudiando, pero no pueden entender cómo hace lo que está haciendo. Ella puede estar sentada en una habitación, pero sostiene que está viendo desde el espacio exterior. La NASA la investigó pidiéndole que viera un satélite específico y les diera una información particular que solo podía saberse si alguien estuviera realmente allí. Ella les dio las lecturas de sus instrumentos, lo que estoy seguro que le pareció imposible a los científicos. Ella dijo que estaba volando al lado del satélite y que simplemente lo leyó. Su nombre es Mary Ann Schiffer. Ella está legalmente ciega, pero puede caminar alrededor de una habitación y nadie se daría cuenta que no puede ver. ¿Cómo lo hace? Ella me llamó recientemente y mientras estábamos hablando me preguntó si me gustaría ver a través de sus ojos. Por supuesto que dije que sí. Después de unas pocas respiraciones, mi campo de visión se abrió y estaba yo viendo a través de lo que parecía una enorme pantalla de televisión que llenó mi campo de visión. Lo que vi fue asombroso. Parecía como si me estuviera moviendo muy rápido a través del espacio sin un cuerpo. Podía ver las estrellas y en ese momento Mary Ann y yo, viendo a través de sus ojos, nos estábamos moviendo al lado de una hilera de cometas. Ella estaba muy cerca de una de ellas. Esta fue una experiencia fuera de mi cuerpo, más real que haya tenido. Alrededor del perímetro de esta pantalla de televisión había cerca de 12 o 14 pantallas más pequeñas de televisión, cada una mostrando imágenes extremadamente rápidas. Una de ellas, en la esquina superior derecha, estaba exhibiendo imágenes que se movían muy rápido, como triángulos, focos, círculos, líneas onduladas, árboles, cuadrados, etc. Esta era la pantalla que le decía lo que estaba en el espacio inmediato a donde estaba colocado su cuerpo. Ella podía ver a través de estas imágenes, aparentemente inconexas. Había otra pantalla en la esquina de la parte inferior izquierda con la que se comunicaba con otra vida extraterrestre que estaba dentro de este sistema solar. Aquí hay una persona que está en un cuerpo tridimensional en la Tierra, pero que tiene memoria completa y la experiencia de vivir en otras dimensiones. Esta forma de interrumpir la realidad es inusual. Las personas no ven normalmente monitores internos de televisión, pero existimos en muchos otros mundos, aunque la mayoría de nosotros no estemos conscientes de ello. Tú probablemente existes actualmente en 5 o más niveles. Aunque existe una rotura entre esta dimensión y otras, cuando te conectas con tu ser superior, reparas esa ruptura,
después de lo cual comienzas a volverte consciente de los niveles superiores y los niveles superiores comienzan a poner más atención en ti. Inicia la comunicación. Esta conexión con el ser superior es probablemente la cosa más importante que puede suceder en tu vida, más importante que comprender cualquier información que estaré presentando. Conectar con el ser superior es lo más importante de aprender a activar el Merkaba. Porque si te conectas a ti mismo con tu ser, vas a obtener información absoluta, clara, sobre cómo proceder paso a paso a través de cualquier realidad y cómo conducirte de vuelta a casa dentro de plena conciencia de Dios. Cuando te conectes con tu ser superior, el resto sucederá automáticamente. Todavía tendrás que vivir tu vida, pero todo lo que hagas tendrá un gran poder y sabiduría dentro de tus acciones, pensamientos y emociones. La forma exacta para conectar con nuestro ser superior es lo que mucha gente, incluyéndome, hemos estado intentando comprender. Muchas personas me han hecho esta conexión de alguna forma, no saben cómo sucedió. En este curso intentaré explicar exactamente cómo conectar con tu ser superior. Haré lo mejor que pueda. Realidades del cerebro izquierdo y derecho. Existe un componente más en esta imagen. Me parece quizás la mitad del centro del tiempo en información del cerebro izquierdo, como las geometrías, los hechos y todo tipo de información que para muchas personas espirituales pueden parecer totalmente sin importancia. Estoy haciendo esto porque cuando caímos nos dividimos en dos, realmente tres, pero principalmente en dos componentes principales que llamamos masculino y femenino. El cerebro derecho, que controla el lado izquierdo de nuestro cuerpo, es nuestro componente femenino. Aunque no es verdaderamente ni masculino ni femenino, es aquí en donde radican nuestros aspectos psíquicos y emocionales. Este componente sabe que solo existe un Dios y que todo lo que hay es unidad. Aunque no puede explicarlo realmente, simplemente sabe la verdad, por lo que no hay mucho problema con el componente femenino. El problema está en el lado izquierdo del cerebro, el componente masculino, debido a la naturaleza con la que está orientado el cerebro masculino. Una imagen espectacular del femenino tiene su componente lógico hacia adelante, más dominante. El cerebro izquierdo no experimenta la unicidad. Cuando observa la realidad, todo lo que ve es división, separación. Por esa razón, nuestro aspecto masculino la está pasando mal aquí en la Tierra. Incluso nuestros principales libros sagrados como el Corán, la Biblia hebrea y la Biblia cristiana han dividido todo en opuestos. El cerebro izquierdo experimenta que existe Dios, pero entonces también existe el diablo. Quizás no tan fuerte como Dios, pero como una gran influencia. Entonces, incluso Dios es visto en términos de dualidad,
como un polo de la fuerza opuesta de la luz y la oscuridad. Esto no es verdad en todas las sectas religiosas. Algunos pocos ven que solo existe Dios. Hasta el cerebro izquierdo sea capaz de ver la unicidad que corre a través de todo para saber que existe verdaderamente un espíritu, una fuerza, una conciencia moviéndose a través y absolutamente todo en la existencia, hasta que conozca una unidad más allá de toda duda, entonces la mente va a permanecer separada de sí misma, de su totalidad, de la plenitud, de su potencial. Incluso si existe la más ligera duda sobre la unidad, el aspecto del cerebro izquierdo nos detendrá. Ya no podremos seguir caminando en el agua. Recuerdo incluso Tomás caminó sobre el agua durante un momento breve cuando Jesús le pidió, pero una pequeña célula de su dedo gordo del pie dijo: espera un minuto, no puedes hacer esto. Y Tomás se hundió en el agua fría de la realidad de polaridad. ¿Hacia dónde vamos con esta información? Estoy dedicando mucho de nuestro tiempo para mostrarte más allá de cualquier sombra de duda que solo existe una imagen en todo. Existe solo una imagen que creó todo lo que existe, y esa imagen es la misma que se ha formado el campo electromagnético alrededor de tu cuerpo. Se puede encontrar las mismas geometrías que están en tu campo alrededor de todo: planetas, galaxias, átomos, cualquier otra cosa. Vamos a examinar esta imagen en gran detalle. También vamos a ir hacia la historia de la Tierra, porque es muy importante para nuestra situación actual. No podemos comprender realmente cómo llegamos aquí si no conocemos el proceso que nos condujo a este punto. Así que pasaremos gran parte del tiempo hablando sobre lo que sucedió hace mucho tiempo. Entonces, lentamente nos moveremos hacia adelante hasta que lleguemos a lo que está sucediendo hoy. Todo está ligado. La misma vieja historia se ha repetido todo el tiempo y todavía se repite. De hecho, nunca se ha detenido. Aquellos de ustedes en los que predomina el cerebro derecho pueden sentirse inclinados a saltarse este material del cerebro izquierdo, pero es muy importante que lo sigan leyendo. Es a través del equilibrio que retomaremos la salud espiritual. Cuando el cerebro izquierdo observe la unidad absoluta, comienza a relajarse y el cuerpo calloso, la banda de fibras que une a los dos hemisferios, se abre de una forma nueva, permitiendo la integración entre ambos lados. Se amplía el vínculo entre los cerebros izquierdo y derecho. Se inicia un flujo, la información se mueve de uno a otro y los lados opuestos del cerebro comienzan a integrarse y a sincronizarse mutuamente. Si están conectados con la biorretroalimentación, pueden realmente ver cómo sucede esto. Esta acción enciende la glándula pineal de una forma diferente. Hace posible de su meditación que active el cuerpo de luz del Merkaba.
entonces se puede derivar todo el proceso de regeneración y recuperación de nuestros niveles superiores de conciencia. Es un proceso de crecimiento. Si estás estudiando cualquier otra práctica espiritual, no necesitas detenerte con el fin de comenzar el trabajo con el Merkabah, a menos, por supuesto, que tu maestro no quiera mezclar tradiciones. Otras meditaciones que están basadas en la verdad pueden ser extremadamente útiles, como el Merkabah está girando, porque entonces los resultados notables pueden evolucionar muy rápido. Lo voy a volver a repetir, solo para que lo sepas. Con toda seguridad, el cuerpo de luz del Merkabah no contradice o inhibe ninguna otra meditación o religión que sostenga la creencia de que solo existe un Dios. Hasta ahora solo hemos hablado de los A, B, C de la espiritualidad. Estos son solo los pasos iniciales, pero esos pasos son los más importantes. Tu cerebro izquierdo puede amar toda la información y archivar en casillas cuidadosamente etiquetadas. Eso está bien. Puedes solo relajarte y leer esto como una historia de aventura, un extensor mental, una fantasía, sin importar cómo lo leas. El hecho que estés leyendo este libro es lo que importa, y vas a recibir lo que sea que debas recibir. En el espíritu de la unicidad embarcaremos juntos, entonces, hacia este viaje de exploración, desafiando los patrones de las creencias de nuestros padres. Muchas de las ideas en las que creemos ahora y los hechos que nos han enseñado en la escuela simplemente no son ciertas. Y en todo el mundo las personas están ahora comenzando a darse cuenta de esto. Por supuesto, estos patrones usualmente se creyeron ciertos en el tiempo que fueron enseñados, pero entonces cambiaron los conceptos y las ideas, y la siguiente generación fue instruida con verdades diferentes. Por ejemplo, el concepto del átomo ha cambiado drásticamente tantas veces durante los últimos 90 años que en este punto ya no se adhiere a un concepto. Usan uno, pero con la comprensión de que puede estar errado. Alguna vez se pensó que el átomo era como una sandía y que los electrones eran como semillas dentro de la sandía. Realmente conocemos muy poco sobre la realidad que existe a nuestro alrededor. La física cuántica nos ha mostrado que la persona que ejecuta el experimento influencia en el resultado. En otras palabras, la conciencia puede cambiar el resultado de un experimento de acuerdo con sus patrones de creencias. Existen otros aspectos de nosotros que sostenemos como verdaderos y que pueden no ser verdaderos. Una idea que ha sido sostenida durante mucho tiempo es que nosotros somos el único planeta en existencia, con vida en él, en el corazón de nuestros corazones. Sabemos que esto no es verdad, pero este planeta no admitirá esta verdad en los tiempos modernos, aunque existan evidencias poderosas de avistamientos de ovnis que han estado llegando desde todo el mundo, sin interrupción, durante más de 50 años.
Cualquier tema relacionado con los ovnis habría sido creído y aceptado por el mundo si este tema fuera tan amenazador. Por lo tanto, vamos a observar evidencias que sugieren que existe una conciencia superior en el universo, no solo en las estrellas, sino quizá justo aquí en la Tierra. Como nota adicional, sugiero que vean 2 videos puestos al aire en la cadena de televisión NBC, como un especial conducido por Charlotte Heston, Los orígenes misteriosos del hombre, y El misterio de la Esfinge. Ambos son distribuidos por la ABC. Continuaremos el siguiente domingo con esta narración, recordándoles que este libro, La Flor de la Vida, volumen 1, está dividido en 8 capítulos. Quien guste descargar el libro, dejaré un link en la descripción de este video para que puedas leer el libro completo.